El título de esta enseñanza es Dones para edificar la iglesia. Dones para edificar la iglesia. Amén. Y vamos a mirar en esta mañana lo que Dios nos quiere enseñar. Así como los jueves hemos aprendido doctrina, hoy vamos a aprender un poquito más. Y qué hermoso cuando Dios nos habla, como dice esta enseñanza, esta alabanza. Háblame, si es necesario, corrígeme, porque eso es lo que Dios quiere. Que cada día Él con su palabra nos lave, nos limpie, nos enseñe. Aleluya. Y quiero, antes de comenzar, quiero dar la introducción. El título, Dones para edificar la iglesia. Quiero que lo entendamos en esta mañana. Que Dios nos dota a cada uno de sus hijos y nos capacita con diferentes dones para que el cuerpo de Cristo sea edificado para toda buena obra. Pero quiero que sepamos qué es un don. Quiero que lo sepamos y en esta mañana nos vayamos entendiendo qué es un don. Y yo buscaba en el diccionario y dice dones. En el griego es charismatata, que quiere decir habilidades especiales que Dios nos da. Habilidades especiales, don, son regalos de Dios, dádivas, cualidades y capacidades que Dios nos da a nosotros sus hijos, porque Dios también da habilidades en lo secular. Hay personas que nacen con dones maravillosos. Hay personas que tienen una habilidad impresionante para dibujar. Hay personas que tienen una sabiduría o un don hermoso para hacer alguna labor en lo secular. Pero los dones exclusivamente son dados por Dios para la iglesia, para sus hijos. Y vamos a entender en esta mañana qué es lo que Dios nos quiere hablar y lo que nos quiere enseñar. Porque cuando hablamos de dones, inmediatamente viene en nuestra mente el don de lenguas, el don de profecía y una cantidad de cosas. Pero vamos a mirar lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Vayámonos a Romanos 12, al versículo 3 hasta el versículo 8. Aleluya. ¿Todo lo tenemos? Amén. Romanos 12, versículo 3, y lo vamos a ver hasta el versículo 8. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De la manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén y amén. Y vamos a comenzar a desarrollar este hermoso mensaje y vamos a entender lo que el Señor nos quiere enseñar en esta hermosa palabra. Porque dice la palabra que la tenemos que escudriñar para poderla entender. Porque cuando no escudriñamos, sacamos nuestros propios conceptos. Y nuestros propios conceptos a veces son errados. Y en el versículo 3, acabamos de leer, dice, digo pues por la gracia que me es dada. Por la gracia que me es dada. Dios a cada uno de sus hijos nos da una gracia diferente. No nos da la misma gracia a todos. Algunos nos da una gracia para enseñar, a otros nos da una gracia para predicar, a otros nos da una gracia para servir, a otros nos da
para tener misericordia, para ayudar, para repartir. El Señor nos da, según nos da una gracia diferente a cada uno de nosotros. Por eso dice que y nos coloca esta analogía hermosa del cuerpo de un cuerpo humano, pero lo vamos a ver ahorita más adelante. Dice que Él nos da el cuerpo humano tiene muchos miembros, pero todos los miembros tienen una función diferente. El ojo no puede decir quiero ser pie, ni de pronto la cabeza decir quiero ser de pronto manos. No, cada uno tenemos una diferente función. Y en esta mañana vamos a entender, dice, según la gracia que nos es dada, Dios nos da diferente gracia a cada uno. Dice, pero a cada uno nos da diferentes dones, pero todo es para la edificación de la iglesia. No es para nosotros. No es que si yo o usted tiene un don, es para usted. No, es para edificar el cuerpo de Cristo, no para nosotros. Por eso Dios nos pone esa gracia, ese don. Entonces, cuando dice que, esto es importante, ahí en el versículo 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios es el que reparte la medida de fe a cada uno. Y Dios, cuando dice que no tenga más alto concepto, quizás, o acá en la palabra, los romanos, porque estamos mirando el libro de los romanos, muchos romanos cristianos estaban siendo usados por Dios y ellos se creían mucho mejor que otros que de pronto no estaban siendo de la misma manera usados, pero que también tenían otros dones. Y el apóstol Pablo se ve en la obligación de decirles que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener, que piensen con cordura, que piensen con sabiduría, porque los dones no fueron dados para que el hombre se engrandezca. No, los dones Dios se los dio, nos los da a la iglesia, a nosotros sus hijos, para que nosotros edifiquemos el cuerpo de Cristo, para que cada uno use su don para edificar y para levantar una obra, levantar una iglesia, mis amados. Entonces el apóstol Pablo dice que nunca, y también lo podríamos tomar para nosotros, nunca nos debemos sentir superiores a otros porque tenemos dones más vistos que otros que no son notorios, pero son igual de importantes. Quizás otros no tienen el don de predicar, quizás, o de pronto de enseñar, pero tienen el don de servir. Es una bendición, porque sin ellos también el cuerpo de Cristo estaría incompleto. Así como quizás el que se ve más visto es tan importante para Cristo, así también es el menos visto, el que sirve los tintos, el que barre la iglesia, el que ayuda. Todos ellos son importantes para Dios y para la obra, para su obra y para la iglesia. Por eso es importante tener en cuenta, dice que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Dice, por esto no nos debe proporcionar ninguna razón de creernos superiores a otros, porque todos estos dones o capacidades son regalos de Dios y no algo logrado por nosotros mismos. Nosotros mismos no vamos a decir, ay, es porque yo soy muy inteligente, o yo tengo este don porque es que yo. No, es porque Dios lo da. Dios le da a cada uno un don y ese don lo tenemos que empezar a desarrollar para la edificación del cuerpo de Cristo. Recordemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de aquí para abajo, somos todos nosotros el cuerpo de Cristo en la iglesia. Y por eso Dios a cada uno nos da diferentes dones, precisamente para que cada día seamos edificados y podamos realmente poder predicar y enseñar esta palabra maravillosa. Sin ustedes, de verdad, sin ustedes no sería posible todo lo que se ha logrado. Todos ustedes son importantes, todos. Ahí la palabra
aún el dedo meñique, el más pequeño, es importante en el cuerpo físico, pero también es una analogía para decir que también en el cuerpo de Cristo. Y sigamos ahí en el versículo 4 y 5, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. No nos jactemos, porque todos nos necesitamos. El cuerpo de Cristo necesita cada miembro que haga su función. Dice que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos tienen diferentes funciones. Y dice que aquí, y a mí me parece hermoso cuando el apóstol Pablo compara la iglesia con un cuerpo humano, y quiero decir que pierdan esta cita de Romanos 12, vayámonos a 1 Corintios 12. Veamos desde el versículo 14 al versículo 18. Aleluya. 1 Corintios 12, versículo 14 hasta el 18 lo vamos a ver. Dice: además, ¿todo lo tienen? Amén. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. Dios es el que reparte los dones y Él es el que le da a cada uno un don especial. Y Dios le da a cada uno la capacidad de desarrollar su don. Y eso viene de Dios, no de nosotros. Es Dios el que le coloca a la persona en el corazón, y es Dios el que permite que esas personas desarrollen su ministerio, porque cada uno, así como lo decía hace un momento, aún el que reparte un tinto tiene un don hermoso, es un don precioso, el don de servir, y a Dios le agrada ese don, el don de servir. Quizás muchos no lo ven porque quizás la persona no está acá al frente, pero es un don maravilloso. Dios valora ese don. Nosotros debemos valorar también esos dones. Entonces, cuando dice que el Señor reparte como Él quiere, Él es el que produce el querer como el hacer. Él es el que produce que nosotros comencemos a desarrollar nuestros dones. Pero es importante que cada uno de nosotros, cuando queramos desarrollar nuestros dones, nos dejemos moldear de Dios, nos dejemos moldear del Señor, porque queremos agradarle a Dios y queremos servirle a Dios, pero tenemos que dejarnos moldear, tenemos que dejarnos, porque es que el Señor dice que Él es el alfarero y Él comienza a formarnos. Es importante dejarnos formar por el alfarero, y por eso dice que así, dice, una gran ilustración para mostrar que todos los miembros del cuerpo se necesitan entre sí para poder funcionar. Así el cuerpo de Cristo, todos nos necesitamos unos a otros para que todo el cuerpo funcione correctamente. Todos nos necesitamos. Acá no podríamos decir, no, este hermanito no, porque es que es el menos visto. No, todos nos necesitamos. Si somos ese cuerpo de Cristo, todos nos necesitamos. Todos, por eso es importante tener en cuenta. Ahí en 1 Corintios 12, 21. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No podríamos decir, porque como el ojo no es cabeza, decir no te necesito, no. Todos los miembros necesitan para que el cuerpo funcione correctamente. Todos los miembros tienen su propia función.
asimismo el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que entender que ahí, y vamos a seguir en 1 Corintios donde estamos, veamos el 22 al 24. Dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Dice: porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Dice que aún los que parecen menos decorosos los vestimos, los protegemos. Y ahí dice aún, porque no podríamos decir: no necesito estos miembros porque son indecorosos. Dice que lindo, y me parece hermoso donde dice: y aquellos del cuerpo, el 23, del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y también son necesarios todos estos miembros son necesarios, y los vestimos más dignamente, dice la palabra. Dice: menciona nuestra costumbre de vestir con más cuidado las partes del cuerpo considerados menos honorables, así dando más honor a esas partes menos honorables. Cada miembro del cuerpo humano tiene un propósito, y nosotros lo sabemos. Cada miembro tiene un propósito. Todos no podríamos ser predicadores, todos no podríamos ser servidores. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. Todos no tendrían la misma capacidad, porque hay personas que tienen una capacidad maravillosa de dar un consejo, una sabiduría impresionante. Otros no. Otros tienen una sabiduría hermosa de estar pendiente de las personas, de servir. Otros no. Todos nos necesitamos unos a los otros. Por eso en esta mañana el Señor nos quiere dar y enseñar una vez más acerca de todo esto, acerca del funcionamiento correcto del cuerpo de Cristo. Dice: cada miembro del cuerpo humano tiene un propósito, sea mano, ojo, pie, nariz, bueno, lo que sea. Dice, pero entre ellos no compiten por mejor postura, sino que funcionan todos en unidad para un beneficio de todo el cuerpo. Dice, por ejemplo, si un ojo dice: no, es que yo quiero ser cabeza, o el ojo dice: yo quiero ser pie. No, el ojo tiene su propia función, el pie tiene su propia función, la mano tiene su propia función. En el cuerpo de Cristo, el servidor tiene su propia función. El que reparte, el que tiene misericordia. Vamos a mirar todos esos dones tan hermosos y qué es lo que quiere decir cada don. Por eso es que cada día tenemos que aprender a entender la palabra. Dice: en la iglesia nadie debe exaltarse a sí mismo por el don que Dios le ha dado, porque tenemos que tener en cuenta que los dones Dios no los da. Dios no los da y no los coloca en nuestro corazón. Nunca podemos decir que es una carga servirle a Dios. Cuando sentimos que es una carga, tenemos que revisar y decir: Señor, entonces perdóname, entonces esto no es lo que yo quiero hacer. Por favor, muéstrame en qué debo servir, porque cuando uno ama algo, uno le dedica tiempo, uno esto lo apasiona. Y si a ti te apasiona, ejemplo, predicar, tú te metes a estudiar, te metes cada día más en la profundidad de la palabra, a estudiar, a escudriñar, a aprender. ¿Para qué? Para que cada día tengas la capacidad de predicar. Si a ti te apasiona servir, eres una persona que estás pendiente de quien necesita algo y estás: no, yo puedo servir, yo puedo ayudarte. Te apasiona, no va a ser una carga, va a ser una pasión. Si a ti te apasiona tener misericordia y ves a las personas que lo necesitan, también tienes ese don y te apasiona y no va a ser una carga. Por eso tenemos que cada día empezar a descubrir qué es lo que Dios nos pone a cada uno de nosotros y comenzar a desarrollar. Pero cada don, por eso es que es de parte de Dios,
no de parte del hombre. Porque quizás yo puedo decir, me gusta hacer esto. Ejemplo, yo puedo decirlo abiertamente. Hace muchos años a mí me parecía lindo la alabanza. Y decía, yo quiero servir en la alabanza. Comencé y empecé a servir en la alabanza. Y me gustaba mientras estaba en el momentico ahí. Pero ya después pasaba el momento y ya no me apasionaba de la misma manera. Quizás no me preparé, no me gustaba. Quise de pronto estudiar piano, pero no me apasionó. Sentía carga, como que no era lo mío, pero como que yo quería estudiarlo porque me parecía tan bonito como sonaba, pero no era como mi naturaleza y yo quería, y quizás traté de meterme en el grupo de alabanza y ahí estuve un poquito, pero no era lo mío, no me apasionaba tanto y no le dedicaba tanto tiempo como lo hago con la palabra. Puedo decirlo abiertamente. Quizás otras personas les apasiona la alabanza, aman servirle a Dios y le dedican tiempo a la alabanza porque es lo que Dios les puso, es ese don que Dios le puso en su corazón, y para ella o para él no es una carga porque está desarrollando algo que Dios puso, porque no lo puso él o ella, se lo puso fue Dios. Y eso es hermoso cuando comenzamos a darnos cuenta cuál es el don que Dios nos da a cada uno y cómo lo comenzamos a desarrollar. Y es importante porque cuando amamos lo que nosotros amamos es lo que le dedicamos tiempo. Y si yo amo y si yo quiero servirle a Dios en la alabanza, le dedico tiempo a la alabanza y quiero aprender más y me aprendo las notas y aprendo y me esfuerzo. Si mi ministerio, cada don que Dios nos da, lo descubrimos, comenzamos a dedicarle tiempo para cada día perfeccionarlo más. Eso es hermoso, pero es porque no va a ser una carga, sino va a ser una bendición, un deleite. Aleluya. Por eso cada día tenemos que aprender. Y nunca dice que tampoco nadie debe sentirse inferior porque recibe un don que pareciera más insignificante. Tampoco se puede sentir una persona, ni se puede sentir superior porque recibe un don que es visto, pero tampoco se puede sentir inferior porque recibe un don que no es tan visto. Porque para Dios, tanto el uno como el otro, ambos son importantes. Ambos, Dios nos ama, ambos, tanto el que predica como el que no se ve, el que está detrás, por ejemplo, de las cámaras, o el que está que no se ve para nada, también es importantísimo para el cuerpo de Cristo. Por eso en esta mañana tenemos que entender. Hay en 1 Corintios 12, 25 al 27. Aleluya. Dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de la manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y me parece hermoso donde dice el 26, que de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Como en el cuerpo humano, como en esta ilustración. Si de pronto nos machucamos un dedo, ejemplo, nos enfermamos todos, todo el cuerpo se duele. No va a decir, fue un dedo y no me importa porque pues yo estoy bien. No, así sea un dedito, todo el cuerpo se duele, se enferma uno toda o todo. Asimismo el cuerpo de Cristo dice, si alguno recibe honra, todo el cuerpo con él se alegra, ¿cierto? Asimismo debe ser el cuerpo de Cristo. Todos debemos, cuando alguien está mal, un hermano está mal, todos nos debemos doler con ese hermano. Nos debemos doler y debemos estar ahí. ¿Qué necesita? ¿En qué puedo ayudar? Podemos orar, podemos hacer algo más que orar. Eso es el cuerpo de Cristo, nos ayudamos mutuamente unos a otros. Hay personas que tienen ese don maravilloso de ir a visitar a los hospitales,
Y es un don para él, puesto por Dios, pero es un don, una bendición. Quizás alguien dice estoy enfermo y el primer hermanito que está allá visitando es ese hombre o mujer que Dios le puso en el corazón, que ese era su don y es hermoso. Quizás otros no tenemos esos dones, pero Dios a cada uno nos pone diferentes dones. Y no solamente nos pone a veces uno, a veces nos pone varios dones, pero a veces así sea uno, Dios lo valora igual, de la misma manera que como los que se ven, los que no se ven. Dice, ahí dice, el propósito fundamental es que todos los miembros del cuerpo se preocupen unos por otros. Esto es para provecho de todos. Todos, qué hermoso que todos digan, en esa iglesia se ve el amor, en esa iglesia se ve verdaderamente que Dios está ahí. Porque por eso Dios nos pone a cada uno diferentes dones, para que cada uno, si a alguien le falta algo, el otro lo tiene. Si a alguien le falta, quizás de pronto no es bueno para esto, el otro sí lo es. Y ahí todos nos complementamos unos a otros. Dice, en lugar de competir o discutir lo que causaría división en la iglesia, dice, la iglesia funciona mejor cuando todas sus partes funcionan en armonía, así como nos enseña el cuerpo humano. En lugar de pronto de mirar el don de otra persona y decir, oiga, pero no, tenemos que entender y decir, Señor, ¿cuál es mi don? ¿A qué me has llamado, Señor? Y comenzar a desarrollarlo. Una vez más lo digo, es hermoso y es precioso el don de la enseñanza. A mí me apasiona, pero esto me quita horas. No es solamente media hora y ya. Esto quita mucho tiempo, por eso tiene que haber una pasión. Esto quita horas y horas para sacar un mensaje, no solamente es media hora o una hora y un ratico y decir lo que yo creo. No, porque de esto tendré que darle cuentas a Dios. Yo tengo que saber que tengo que levantarme, madrugar y estudiar horas, y al otro día igual, y al otro día volver a seguir escudriñando varios días, varias horas para poder traer un mensaje correcto. Porque para traer un mensaje, como a mí me parece fácil, podría leer y podría dar mi propio concepto, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos edificados, que seamos enseñados, que por eso cada día dice la palabra de Dios que maduremos espiritualmente, pero la madurez espiritualmente se obtiene cuando se aprende palabra de verdad, palabra viva, no palabra de hombres. Porque lo que transforma no son nuestras palabras, es la palabra de Dios la que transforma nuestras vidas. Aleluya. Y quiero que volvamos a Romanos, donde estábamos, Romanos 12:6. Aleluya. Romanos 12:6. Todo lo tenemos, amén. Amén. Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si el de profecía. Cuando nosotros nos hablan de la palabra profecía, inmediatamente nos viene a nuestra mente profecía, una persona que habla del futuro, de lo que va a pasar. Pero vamos a ver qué es el don de la profecía. El don de la profecía dice, esta palabra se usa aquí en el sentido general para todos los tipos de dones que involucran hablar la palabra de Dios, o sea, las predicaciones. Y vamos a mirar 2 de Pedro 1:19, sin que pierdan Romanos. 2 de Pedro 1:19 hasta el 21 lo vamos a ver. Amén. Amén. Aleluya. Dice,
tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como en una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Profecía, la palabra profética más segura. La Biblia es la palabra profética más segura, dice que a la cual hacemos bien en estar atentos. Dice que una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, cuando todo es tinieblas, pero la palabra se nos enseña correctamente, es como si hubiera una lámpara que se prende. Dice que como si dice ahí en el 19, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. Tenemos que entender que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y dice, la profecía encierra estos dones. A continuación, y vamos a ver qué encierra esta profecía de la que está hablando acá Romanos 12. Dice, primero, el don de la enseñanza. Dice, el don de la enseñanza es uno de los primeros dones que encierra la palabra de la profecía. Por eso cuando nosotros enseñamos tenemos que enseñar la palabra profética más segura que es la Biblia. Y dice el don de la enseñanza o el don de enseñar, dice es brindar una orientación sobre qué camino seguir. Se aplica al maestro en cuanto a la iglesia. Un maestro que enseña la palabra, que escudriña, que orienta a las personas de la iglesia, a las ovejas de la iglesia, les da una orientación correcta. Es un maestro. En cuanto a la parte espiritual, dice, el maestro comunica eficazmente las verdades de la Biblia. El don de la enseñanza el don de la enseñanza es el primer don de los que están de la profecía. El don de la enseñanza, dice, implica el análisis y proclamación de la palabra de Dios. El maestro analiza, estudia, el maestro escudriña, el maestro no solamente lee, sino que va más allá. El maestro hace todo eso y enseña una muy buena palabra. Dice, explica el significado y el contexto y la aplicación a la vida del creyente. Un maestro en la iglesia, dice, este don le da al maestro la capacidad para instruir y comunicar claramente mediante el conocimiento las verdades de la Biblia. El maestro tiene que tener conocimiento. El maestro tiene que dedicarse a estudiar profundamente para poderles traer a ustedes la palabra de Dios. Por eso es importante, este es uno de los dones de profecía. El otro, la palabra, el segundo, palabra de sabiduría. A veces cuando escuchábamos que alguien nos va a hablar palabra de sabiduría, pensábamos que de pronto nos iba a profetizar y nos iba a decir una cantidad de cosas. Y la palabra de sabiduría, la vamos a aprender en esta mañana, dice, es un carácter que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia en la experiencia propia, obteniendo conclusiones que dan un mayor entendimiento y que a su vez le capacitan para reflexionar y ayudan a distinguir entre la verdad y la mentira. Una persona que tiene la palabra de sabiduría no es que sea una palabra que le diga, Dios me está dando una palabra de sabiduría y comenzamos a adivinarle. No, la palabra de sabiduría es una palabra que esa persona Dios dota. Hay creyentes, hay hermanos que Dios les da una sabiduría tan impresionante que en un momento dado pueden dar un consejo con sabiduría, pero con la sabiduría de Dios, y pueden dar en un momento adecuado una palabra, quizás un consejo y decirle, no hermana, eso no está bien. Dios dice en su palabra y con una sabiduría hace que esa persona se alinee nuevamente a los caminos de Dios. O sea, Dios le da esa capacidad, esa inteligencia a esa persona que use la palabra de Dios
pero en sabiduría le pueda impartir a todos aquellos que de pronto en un momento dado lo necesitan. Eso es un don, eso es un don especial que Dios le da. Hay personas que Dios les da ese don especial de conocimiento o de sabiduría. Palabra de sabiduría dice: este don describe a alguien que puede entender o proclamar la verdad bíblica de una manera que pueda ser capaz de aplicarla a una situación de la vida con todo discernimiento, con todo distinguimiento, porque discernir es distinguir. Y quizás esa persona que tiene palabra de sabiduría puede dar un consejo sabio en un momento adecuado, con las palabras adecuadas, pero todo porque viene de parte de Dios, y muchas veces, y la mayoría, con palabra de Dios. Y esas personas entienden porque es Dios dándole la sabiduría y el don a este creyente, pero esa otra persona entiende porque es de parte de Dios que le está hablando. Eso es una palabra de sabiduría. Es lindo. A veces qué lindo uno poder tener todos los dones, pero no se puede. Dios le da y reparte como Él quiere. Otro don, otro de los dones para mirar lo que es la profecía, porque recordemos que la palabra profética más segura es la Biblia. Otro de los dones de profecía es palabra de ciencia o de conocimiento. Dice palabra de ciencia, o es el mismo palabra de conocimiento. Dice comprender la verdad profundamente y los misterios profundamente, mucho más profundo. Dice es la información y habilidades que desarrollan los seres humanos a través de sus capacidades y de estudios profundos para poder identificar y observar y analizar los hechos y la información que le rodean. Cuando una persona tiene palabra de conocimiento, la persona ha estudiado, pero tiene un conocimiento impresionante. No sé si ustedes mismos, aún en lo secular, porque también hay personas que en lo secular tienen mucha sabiduría, mucho conocimiento, y hay cosas que uno dice, Dios mío, no entiendo, pero esa persona de una manera tan maravillosa coge, digamos, ejemplo, vamos a poner el ejemplo, un computador, y ellos tienen el conocimiento de qué es lo que se hace en el computador, cómo se formatea, cómo se organiza, y hay personas que realmente quedamos, pero en nada, porque no entendemos nada. Esa persona tiene un conocimiento impresionante. Y esas personas, en cuanto a la iglesia, esa persona que tiene conocimiento, que se dedica a estudiar la palabra, de esa manera como la estudia, tiene la capacidad, porque cuando viene una situación, Dios le trae a su mente la palabra y tiene ese conocimiento, pero Dios le dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Hay momentos que quizás tenemos ese conocimiento, pero se nos olvida por un momento, y en un momento que lo necesitamos, el Espíritu Santo nos lo recuerda en nuestra mente y decimos, ¿y cómo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Él hace todo ello en nosotros y nos da esa capacidad de tener ese conocimiento para una situación también específica. Entonces dice, el conocimiento dice acción y efecto de conocer, de adquirir la información valiosa para comprender la realidad. Las personas que tienen conocimiento dice que son creyentes, que se esfuerzan por estudiar la palabra a profundidad y asimismo desarrollan esa capacidad de conocimiento intelectual, pero al mismo tiempo espiritual, ya que el conocimiento da seguridad y fluidez. Muchas veces, de pronto no entendemos muchas cosas, y la palabra, si leyéramos nomás es la partecita, hay una parte en donde dice el Señor, si a alguien le falta sabiduría, pídala a Dios. Y en algunas ocasiones yo escuchaba hermanitos que decían, pero yo le he pedido sabiduría a Dios y no me la da. Y ellos esperaban que de pronto Dios les dijera, o ellos dicen, Señor, dame sabiduría, y que de pronto viniera una varita mágica y le dijera, ¡pin! Sabiduría apareció. Y la sabiduría no es de esa manera. La sabiduría aparece cuando nosotros estudiamos
confiamos, cuando conocemos, cuando nos metemos, cuando pagamos un precio, cuando nos esforzamos, cuando nosotros dedicamos tiempo. Porque quizás muchos queremos muchas cosas, pero ¿cuántos pagamos el precio? ¿Cuántos estamos y dedicamos tiempo? Eso es la sabiduría, cuando uno dedica tiempo a lo que uno ama. Y Dios empieza a uno a abrirle cada día más el panorama y a darle más sabiduría para manejar tantas cosas de la iglesia y también seculares, ambas cosas. Pero por eso tenemos que cada día esforzarnos y empezar a entender cuál es el don que Dios nos da a cada uno. Y el don que nos dé, no importa si es escondidito, no importa si es ese don de misericordia, de poderle hablar a una persona del amor de Dios. No importa si aquí en la iglesia no te ven, tú le estás sirviendo a Dios. Y cuando tú lo haces, Dios se agrada. Y es hermoso ver que Dios se agrada de ver sus hijos trabajando para Él. No solamente se trabaja en la iglesia para Dios, también afuera se trabaja para Dios. Aún en el trabajo, aún en el colegio, aún donde quiera que estemos, podemos estar hablando de Dios. No solamente es en la iglesia, mis amados. Ahora veamos otro don, vayámonos a Romanos 12:7, donde estábamos. Esos dones hermosos y maravillosos que quizás muchos no los valoran de una manera como los deberían valorar. Romanos 12:7 dice, aleluya, lo tenemos ahí, dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o si de servicio, servir. Vamos a mirar qué es servir. Dice servir porque cada palabra tiene su significado. Dice servir quiere decir charar, que quiere decir ministrar, y a su vez es administrar, significa ministerio. Una persona que tiene el don de servicio es un don hermosísimo, porque es una persona que tiene y sabe administrar. La palabra administrar también tiene que ver con administrar muchas cosas. Dice, servir es prestar asistencia a quienes lo necesitan. El servir nace porque es algo que Dios le da a uno o le da acá en su corazón. El servir nace del amor genuino que se siente por el Señor. Tampoco se va a sentir carga. Cuando yo sirvo a Dios, yo no digo, me toca ir a la iglesia, me tocó. No, yo voy con toda la actitud porque yo sé que aquí viniendo a la iglesia yo voy a estar un momento en la presencia de Dios y voy a estar sirviéndole a mi Señor. No lo voy a hacer porque me toca, sino porque amo hacerlo. El servir es algo muy hermoso. Dice, el servir es un don maravilloso. Hay muchas áreas en las que podemos servir en la obra de Dios. Y dice que dentro del don de servicio se encuentran el ayudar. Sabemos que ayudar es una persona que está ahí, que mira que necesita y está ahí ayudando. Dice, ayudar significa aliviar, socorrer y apoyar. El segundo, uno de los dones de servicio es la misericordia. Dice, es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Disposición. Personas que tienen esa disposición de mirar quién necesita y quién está en necesidad. Y esas personas es un don maravilloso también, aunque no se ve tanto, pero es una bendición ese don. El don de la fe. Todos los cristianos tenemos fe, pero la palabra dice que Él nos reparte una medida de fe a cada uno de nosotros. Y la fe como don puede ser definido como el don especial por el cual el Espíritu dota a sus hijos para que tengan una extraordinaria confianza en las promesas de Dios y en el poder de Dios. Esa fe, porque no todos tenemos esa fe que si yo digo, vamos a hacer esto, y por fe yo lo voy a hacer y le voy a creer a Dios, y Dios va a obrar y va a respaldar
porque me da miedo, qué tal yo me meta y no me vaya bien. Pero hay personas que tienen esa fe, no, yo sé que Dios me va a respaldar y yo sé, como cuando pusimos esta hora. Y creo que muchos saben y que están tan cerca de nosotros saben cómo fue. Por fe, todo esto ha sido por fe. Todo esto ha sido por fe y nosotros quizás en algún momento en mi humanidad alguien me decía, no, qué miedo, no vamos a quedar viendo. Yo decía, la obra es de Dios, Él verá si nos deja en vergüenza, pero la obra es de Dios y vamos a poder, y a medida que nos hemos ido ensanchando, el Señor ha ido proveyendo más, y el Señor no nos ha dejado en vergüenza. Eso es un don de fe, el creer lo que todavía no hemos visto, eso es un don de fe. No todos tienen ese don de fe. Algunos tienen una fe más pequeña, otros tienen una fe un poquito más grande, otros más grande, pero la fe, pidámosle a Dios que nos ayude a desarrollar esa fe. Tener ese don de fe también es maravilloso, y ese don no se ve, porque la fe no se ve, pero es un don maravilloso. Y conozco hermanos y hermanas que me dicen, o que quizás en alguna ocasión, de pronto, aún en nuestra humanidad decimos, Dios mío, pero qué tal que algo no salga bien, y me dicen, no, adelante, todo nos va a salir bien. Eso es un don de fe. Y esos dones son una bendición. Todos esos dones son don de servicio. Dice, de modo, y estas personas, dice, de las que tienen ese don de fe, dice, de modo que pueden asumir posiciones con toda confianza, sabiendo que Dios los va a respaldar. Aunque parezca imposible, aunque no se vea, aunque uno diga, Dios mío, esto es imposible, uno actúa por fe y Dios lo vuelve posible. Este es un don maravilloso, el don de la fe. Y otro, discernimiento de espíritus, dice la palabra. Veámoslo ahí estamos en el Romanos 12:7, y veamos el Romanos 12:8, dice, ya miramos el 12:8 porque todavía no voy para ahí. El discernimiento de espíritus, dice, el discernimiento, la palabra discernimiento quiere decir distinguir. No es poder uno ver espíritus, no, distinguir, discernimiento de espíritus. Dice, cada creyente nacido de nuevo tiene una cierta medida de discernimiento que aumenta a medida que va madurando espiritualmente. Una cierta medida de distinguir, y va aumentando a medida que va madurando y va conociendo la palabra. Y este discernimiento de espíritus, aquí el Señor y aquí Dios no lo enseña, es acerca de conocer la palabra de verdad. Y vamos a verlo ahí en Hebreos 5:14, no pierdan Romanos porque ya vamos a acabar. Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces dice que el alimento sólido, todas aquellas personas que tienen discernimiento, distinguimiento, pueden discernir entre el bien y el mal, son aquellas personas que han alcanzado un grado de madurez. Eso también es un don hermoso, porque esas personas pueden entender lo que es la palabra de verdad y lo que no es la palabra de Dios. Ellos pueden discernir y decir no. De pronto se predicó una palabra y sí, verdaderamente era palabra de Dios, estaba en la Biblia, pero se predicó de pronto palabra de hombres y pueden discernir y decir no, esto no es doctrina de Dios. Esto es doctrina de hombres. Pueden distinguir, discernir. Por eso dice que los que han alcanzado la madurez y que tienen, dice los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso, porque cada vez están aprendiendo y están ejercitando ese sentido. Dice, porque por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Son esas personas, eso es un don maravilloso. Y dice que
No es como antes que creíamos que el discernimiento de espíritus podíamos ver los espíritus buenos y los espíritus malos, no. Acá el discernimiento está hablando de poder distinguir la doctrina de Dios y la doctrina que no es de Dios. ¿Pero por qué? Por la palabra. Eso es discernir, eso es distinguir la verdad de la mentira. ¿Amén? ¿Lo han entendido hasta aquí? Amén. Aleluya. Y ahora sí, vamos a continuar. Romanos 12 y vamos a mirar el versículo 8. Dice, el que exhorta en la exhortación y el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Acá es importante entender, el que exhorta. Hace unos días, y creo que lo aprendimos, porque muchas veces creíamos que exhortar era regañar. Y entonces yo exhorté al hermanito y lo regañé. No, exhortar es animar. Exhortar es consolar, es instar y es alentar. Cuando un hermano está mal, hay personas que tienen ese don maravilloso de la exhortación y le dicen, hermanito, levántese, usted puede, hermanito, tranquilo, ya cometiste un error, arrepiéntete y levántate, dice la palabra de Dios, si 7 veces cae el justo, Dios lo levantará 7 veces. Entonces levántese, mi hermano, pero lo va a animar, lo va a consolar. Eso es exhortación. Entonces hay personas que tienen ese don maravilloso. Y yo sé que acá los que estamos aquí, unos tienen un don, otros tienen otro, y todos tenemos diferentes dones. Ese don es hermoso, el exhortar, y no se ve acá en la iglesia, no se ve en el púlpito, no se ve, no es visible, pero es una bendición. Ese don es maravilloso. Esa persona, porque la palabra lo dice, que el que hace volver a uno de los pecadores a su camino, dice que cubrirá multitud de sus pecados. O sea, Dios le aclara a una persona que tiene ese don de exhortación. Pero pues exhortación, consolándolo con la palabra, consolándolo y diciéndole, vuelva a los caminos. Esas personas tienen ese maravilloso don. Dice, hay personas que tienen esa capacidad de animar a otros y seguir adelante. Es hermoso. Otro don, el repartir, dice, con liberalidad. Repartir, dar más de lo que normalmente se espera que uno dé. Con liberalidad quiere decir que distribuir generosamente algo sin esperar nada a cambio o sin esperar recompensa, con liberalidad. Hay personas que también tienen ese don de repartir. También es un don maravilloso, no se ve. Y es un don que Dios ama. Todos esos dones Dios nos pone en nuestro corazón a cada uno un don diferente o varios dones diferentes. Hermoso, por eso es que cada día tenemos que valorarnos más unos a los otros, porque somos el cuerpo de Cristo y el Señor ha repartido como Él quiere, no como nosotros. Porque vuelvo y digo, quizás a mí me parecía linda la alabanza y me gusta, pero yo me considero mala para la alabanza, para estar acá al frente. Yo no me considero buena, como de pronto podemos ver a Sandrita, una mujer que... Y uno mira ese don que Dios le dio a ella, cómo es que ella lo desarrolla, cómo lo hace con amor, cómo le fluye sin que se esfuerce. ¿Pero por qué? Porque Dios se lo puso a ella, no a mí. Le puso ese don a ella y ella lo desarrolla de una manera natural. ¿Sí? Así, algo así es un ejemplo. Ese don ella lo tiene y sí, todos cantamos, pero seguro cuando ella no viene, pues bueno, decimos, bueno, vamos a hacerlo nosotros también, pero no es lo mismo, el don lo tiene ella. Otras personas, por ejemplo mi hermana Tere, con ese amor que tiene para los niños, con ese amor tan maravilloso, como Dios la usa con ese amor para con los niños. Hermoso, cada uno, si yo me pongo a nombrar a cada uno de ustedes tienen dones hermosos, el de servicio, mi hermana Marcela, con mi hermano Rubén, ese don tan hermoso de servir, de estar ahí, ese don tan precioso. Mi hermana
Cada uno, todos tenemos diferentes dones. Mi hermana Marta también de alentar, de animar, yo la he visto. Entonces, hermoso, cada uno tenemos diferentes dones maravillosos. Por eso no podemos mirar, es que ella sí tiene don, o yo sí, yo no tengo nada. Dios nos da a cada uno diferentes dones. Lo que tenemos es que aprender a descubrirlos y comenzar a desarrollarlos, porque cuando Dios nos pone algo en nuestro corazón, Él dice que Él es el que produce el querer como el hacer. Él nos pone a nosotros el hacer. Y si yo quiero hacer es porque es de parte de Dios, pero si yo quiero hacer, ejemplo, quiero, como, digámoslo así, digamos mi hermanito, quiero predicar. Prepárese cada día más, métase más con Dios para que pueda, para que así como Sandrita fluya, porque es que eso es lo que necesitamos, tener más. O sea, cuando Dios nos pone y amamos eso, o lo que Dios nos pone es hermoso, no es carga, jamás es carga, al contrario, es una bendición. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Dice el que presidir, dice, este don es el que está dotado con los dones de administración. Una persona que es administradora. Dice, estos creyentes tienen la capacidad de dirigir y supervisar diversas actividades de la iglesia para el beneficio espiritual de todos. Dice, con solicitud, quien tiene este don detecta las necesidades y se pone en acción para solucionarlas. También cuando dice, este don también es hermoso, presidir con solicitud, administrar con solicitud, administrar. Yo veo todos esos dones acá en la iglesia y yo veo a todos tienen diferentes dones, pero todos tienen esos dones y son maravillosos. No se ve, presidir no se ve, pero esa persona es tan necesaria porque si de pronto no está, entonces yo no podría estar predicando y allá en las cámaras y acá administrando. No, tenemos que estar todos un cuerpo, tenemos que todos unos a otros ayudarnos y unos a otros funcionar correctamente como Dios nos manda a cada uno. Y ya para terminar, la conclusión, quiero que vayamos a Efesios 4, 15 y 16. Esta es la conclusión de esta enseñanza y quiero que lo tengamos en nuestro corazón y tengamos en cuenta que los dones nos los da Dios, no nosotros. Por eso decía el apóstol Pablo que no nos jactáramos. Efesios 4, 15 y 16 dice, 15 y 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso lo es todo, ir edificándonos en el amor de Dios. Por eso Dios nos pone a cada uno diferente función. Lo que tenemos que hacer como hijos de Dios es descubrir ese don que Dios nos ha dado y comenzar a desarrollarlo de una manera correcta, de una manera correcta, así como lo ponía el ejemplo, que se vea natural, porque cuando nosotros amamos algo y lo hacemos con nuestro corazón, se ve natural, no cuando lo hacemos por obligación, porque nos tocó. Por eso en esta mañana quiero que se pongan sobre sus pies. Le demos gracias a Dios por esta enseñanza acerca del cuerpo de Cristo, acerca de los dones hermosos, los dones que Dios nos ha dado a cada uno, que cada día los aprendamos a desarrollar y que cada día seamos hacedores más de su palabra, que Dios nos capacite cada día más y nos ponga en nuestro corazón el querer como el hacer, desarrollar esos hermosos, preciosos dones que Él nos ha dado, esas capacidades que Dios nos ha dado. Padre, una vez más te doy gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú repartes como tú quieres a cada uno de tus hijos.
Tú nos conociste antes de la fundación del mundo. Por eso tú nos das lo que tú nos quieres dar, lo que ves que necesitamos y lo que ves, Señor, que vamos a amar y a valorar. Padre, en esta mañana te ruego, Dios, que cada día, Señor, el cuerpo tuyo, Señor, sea cada día más diligente, Señor. Que esos dones maravillosos que tú nos has dado a tus hijos, cada día, Señor, los podamos ir desarrollando, Padre, para tu obra. Sabemos que no es para beneficio nuestro, Padre, sino para el beneficio de todo tu cuerpo, Padre. Porque tú eres la cabeza y nosotros, Dios, somos el cuerpo, Padre. Y todo el cuerpo necesita de ti, Señor. Todos nosotros necesitamos de ti. Tú que eres la cabeza, pero también nosotros el cuerpo, todo el cuerpo se necesita entre sí, todos sus miembros se necesitan entre sí. Padre, ayúdanos, Dios, cada día, Señor, a desarrollar esos hermosos dones, Dios, para poder funcionar correctamente para edificación de tu propia obra, Señor. Gracias, Dios, sí, gracias. Sí, Señor, gracias. Aleluya, Señor. Sí, Señor, gracias. Gracias por todo lo que has hecho. Te damos gracias, Señor. Sí, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Sí, Señor, te damos todas las gracias, Señor, porque tú nos has amado, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste. Sí, Señor. Entregaste todo a ti. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias por pensar en nosotros, Dios. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado en tus brazos. Y me has dado salvación. Y me has dado salvación. De todo has derramado. En mi corazón. No sabré agradecerte. No sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Sí, Señor. Y te Darte cantamos. las gracias por todo lo que haces por Levanta nosotros. tus manos. Díselo. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias.
Gracias, Señor. No solamente entregaste tu vida por nosotros, Señor, sino que nos escogiste, Señor. Nos diste la oportunidad de ser tus hijos, Padre. Y no solamente ello, Padre, sino que nos das regalos maravillosos como son esos dones hermosos, Señor, que tú, Padre, nos has dado a cada uno de tus hijos, Padre, para conformar ese hermoso cuerpo tuyo, Padre, para poder edificar tu iglesia, para poder edificar esa iglesia que dejaste aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, Padre, para manejar, Dios mío, para poder, Dios Todopoderoso, para poder llevar estos dones hermosos, Señor, con humildad, con mansedumbre, Señor. Dios mío, podernos valorar, Señor, y poder enseñar, Dios Todopoderoso, todos esos dones que tú nos has dado, Señor, para podernos poner al servicio de tu obra, podernos poner al servicio de tu iglesia, Señor. Gracias, gracias, Padre. No nos cansaremos de darte las gracias por todo lo que hiciste por nosotros, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, y porque todo lo que has hecho y seguirás haciendo, Señor, porque tú eres Dios soberano, porque tú eres Dios bueno, porque tú eres santo, santo, Señor. Y a ti te damos gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias, gracias.